Día 330 de nuestro diario y efectivamente será el 7+1, el octavo pecado capital. A ver, hablar de la tristeza como pecado capital no es propio de nuestra Iglesia de Occidente. Es una tradición de la Iglesia oriental donde la lista de los pecados capitales eran más de 7. Y hemos querido rescatar y hemos empezado con esta imagen de esta película de Disney, de los sentimientos que están en la cabeza de la persona. Y es fantástico, ¿no? Este personajito azul, triste, melancólico. Y es que, ¿de verdad podemos decir que la tristeza es un pecado? Pues vamos a ver que sí. Y más de uno os vais a llevar un susto porque tú dirás, pues nunca me he confesado. Sí, señor, vamos a ver qué tristeza es la que es un pecado. Vamos a leer de la carta a los Filipenses y vamos a darle un poquito de vueltas. A ver, ¿por qué estamos tristes? Del Evangelio no, de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias, y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, noble, justo, puro, amable, honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso, tenedlo en cuenta. Todo lo que habéis aprendido y recibido y oído y visto, ponedlo por obra y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Bien, dejamos la Biblia aquí, al pie del Señor de la Cena. Ya estamos en vísperas de Semana Santa y ya todas las parroquias se van moviendo, ¿no? Las imágenes. No podemos salir a la calle, pero eso no quita que podáis venir a las parroquias a visitar a los titulares de las hermandades. Bueno, por lo menos los que estáis en Jerez o los que vivís en Andalucía, pues podéis acercaros a vuestras parroquias. Bien, la tristeza. ¿Por qué la tristeza es un pecado? Porque si el Señor está cerca y Cristo está vivo y está resucitado, no tenemos motivos para estar tristes en el sentido de la tristeza como pecado, ¿vale? Vamos a ver que una cosa es el dolor, ¿no? Obviamente la tristeza causada por el dolor, y otra cosa es una tristeza que viene del pecado. A ver, hemos estado analizando todos los pecados capitales y todos hablamos que es un desorden, una desproporción de cosas que son naturales, ¿vale? O sea, ¿es necesario el descanso? Sí. El desorden del deseo o necesidad de descanso, la pereza. Y así, ¿no? O sea, yo puedo ver cosas que me gustan, oye, qué bonito este coche, pero si ya me da rabia que lo tenga esta persona, pues ya, entonces ahí viene la envidia, ¿no? Que de hecho, si leemos el relato de Caín y Abel en el capítulo 4 del Génesis, es la primera vez que se habla de un hombre triste. Dice que Caín mató a Abel, ¿por qué? Porque su sacrificio no había sido aceptado como el de Abel, y que iba triste, y Dios le dice, ¿por qué estás cabizbajo? ¿No? Ahí es donde viene, ¿por qué? Porque no se cumplen mis proyectos, porque no es como el otro, etcétera, y por comparaciones, la envidia nos lleva a la tristeza, la pereza me lleva a la tristeza, que después de estar todo un día tirado en el sofá y que te das cuenta, o un día de pereza, que te das cuenta que, oye, ¿qué sentido tiene todo lo que hago? Me lleva a la tristeza, ¿no? Es el desorden de los desórdenes. La lujuria, después de que vives la sexualidad de una forma lujuriosa, que no es un instrumento de entrega, sino que es un instrumento de placer, ¿no? De utilización de todo y de todos para tu propio placer, ¿qué genera? Tristeza. Y ahí es donde vemos que el desorden, ¿no? Genera más desorden. Y este octavo pecado capital es la consecuencia de todos los anteriores, pero también en sí es un pecado. Vamos a ver que la tristeza viene, bueno, por un desorden de un deseo natural. Todos deseamos cosas, proyectos, ¿no? Añoramos, pues sí, como decía la canción, aquel tiempo pasado siempre fue mejor, ¿no? O espero un futuro, oye, tengo deseos de que se cumpla pues esto, quisiera hacer esta carrera, quisiera tener este proyecto. ¿Eso es malo? No, eso no es malo. Pero ¿de dónde viene la tristeza? Del desorden de esos deseos. En el momento en que yo empiezo a añorar de forma desordenada el pasado, entra la tristeza. En el momento en que yo empiezo a anhelar todos esos proyectos de futuro y no se realizan, entra la tristeza, cuando hay un amor desordenado. Nuestros proyectos hay que, escríbelos a lápiz para que Dios los pueda borrar y escribir los suyos. ¿No es malo tener proyectos? No. Lo malo es ¿qué pasa si no se cumplen los proyectos? ¿Es malo tener
experiencias preciosas, no, lo malo es aferrarnos a ella y no querer que se pasen. Y ahí es donde vemos cómo la tristeza va, pues según la etapa de la vida, hacia el futuro o hacia el pasado, o los que estamos ya en una mitad, un poquito ya rondamos los 40, bueno, yo rondo los 40, los que estáis alrededor de los 50, que se supone que es como la mitad de la vida, entonces estás tú viéndote un futuro, viendo el pasado y no sé qué es peor, si anhelar un futuro o añorar el pasado. Pero nuestra juventud, por ejemplo, nos vemos que también tiene otra raíz de la tristeza, que es la insatisfacción. La insatisfacción por tenerlo absolutamente todo y creerme merecedor de todo. La tristeza porque las cosas no son como yo digo, como yo quiero, es fruto también de la soberbia. Estos deseos desordenados de querer tantísimas cosas, en el fondo de querer llenar un vacío que tenemos dentro. Solamente Cristo puede llenar este vacío. Si no, lo que experimentamos es la frustración. Y ahí es donde hay una tristeza que es sana y que es buena, que es este dolor de los pecados, porque obviamente si haber pecado de pereza, envidia, lujuria, avaricia, gula, ira o soberbia genera la tristeza, pero esa tristeza es un dolor de los pecados, no es mala. Esa tristeza, al contrario, es lo que nos lleva a Cristo, es lo que me mueve a confesarme, lo que me mueve a convertirme, lo que me mueve a querer salir de donde estoy, ¿no? Llevamos dándole vueltas a los 7 pecados capitales y entonces el punto es decir, bueno, todos estos pecados, ¿qué producen en mí? Tristeza que me lleva a la conversión o tristeza, que ahí es donde yo quisiera pasar, hemos hablado de la tristeza pues humana, por así decirlo, ¿no? De el añorar el pasado, el desear el futuro, pero si no se cumple entonces me pongo triste, ¿no? La no realización de un proyecto idolátrico, ¿no? En ningún momento he hablado de la tristeza por la muerte de un ser querido o de la tristeza por un hecho desafortunado. No entro en esa tristeza que es natural, ¿no? O sea, es que nadie se confiese porque está triste porque ha perdido un familiar. No me refiero a esa tristeza, ¿no? Creo que me estoy haciendo entender. Creo. Y luego está la tristeza porque no se cumplen mis proyectos de santidad. Y ahí es a donde yo quisiera como rematar todo esto de los pecados capitales. Si hemos repasado todos los 7 pecados capitales, ¿vale? Podéis recorrer, los hemos hecho la semana pasada con algunos paréntesis, bueno, semana pasada, desde hace 2 semanas estamos dándole vueltas. Ahora, si tú descubrirte pecador y descubrirte que tienes este pecado y que no eres tan bueno como pensabas o que no tienes ese grado de santidad que tú mismo te estás exigiendo, que ahí es donde muchas veces el Señor nos llama a la conversión, nos llama a la santidad, no nos exige la santidad. Ahí es donde muchas veces viene una tristeza de descubrir mi propia pobreza. Y esa sí es una raíz muchas veces que es difícil de entender o difícil de descubrir, porque esa raíz de la tristeza viene pues de falta de humildad. La humildad, el que sabe, lo decía ¿quién era? San Francisco de Sales. Decía, le escribía a alguno de sus dirigidos espirituales, le decía, ¿por qué te asustas de verte en el suelo? ¿Quién te dijo que eras un ángel ya? ¿Quién te engañó? O sea, nos falta la humildad, como hemos dicho, la humildad, en el último que hablábamos de la soberbia, la humilde es el que es lo que es, ni más ni menos, ¿no? La tristeza viene por esa parte de hacerse de menos, pobrecito yo, melancólico, es que las cosas no son como yo quiero, es que a todo el mundo le va bien y a mí me va mal, es que siempre me pasa a mí. Todos conocemos gente así y muchas veces nosotros también nos ponemos así, ¿no? Como el perrito con la cabeza agacha que está quejándose para que todo el mundo pues como que digan, ay, pobrecito tú, ¿no? Pobrecito tú. Bueno, pero también nos pasa cuando nos damos cuenta de que no somos tan santos, no somos tan buenos, cuando la persona es consciente de lo que es, no se asusta, no entra en la tristeza, sabe con lo que se cuenta. Y precisamente ahí es donde, pues, oye, estamos llamados a la conversión, claro que sí. Yo no quiero quedarme en estos pecados, pero tampoco puedo entrar en esta tristeza, porque el Señor está cerca. Y lo decía San Pablo a los filipenses, todo lo que habéis visto, ponerlo en práctica y verás que tienes la paz, ¿vale? O sea, ya estamos en puertas de Semana Santa, nos queda una semanita de Cuaresma, así que pongámonos las pilas y combatir con el pecado, porque esta tristeza se combate también desde la razón, de decir, un momentito, esos pensamientos de tristeza, desecharlos y decir, oye, tengo el hoy, que no es el ayer y tampoco es el mañana, pero tengo el hoy que el Señor me regala para vivir. Y es cierto que no seré yo a lo mejor, pues, tan santo como pensaba, pero oye, sé que, o sea, tan santo en el sentido tan perfecto o tan impecable, pero sí es verdad que el Señor me ama y ha dado su vida por mí.
Y ese es el motivo de la alegría cristiana, ¿no? El sabernos amados y redimidos y que el Señor nos da la oportunidad cada vez que me confieso, oye, de volver a empezar. Es que el Señor me vuelve a dar toda su gracia, sabiendo que esos 7 pecados siguen habitando dentro de mí, pero que soy capaz de tirarlo todo por la borda y el Señor me lo entrega sin condiciones. Toma, te doy todo mi amor, toda mi gracia para que vuelvas a empezar, ¿no? Y eso es motivo de alegría, muchísimo, muchísimo. Por eso que el Señor nos libre de la tristeza. Esta frase la habéis escuchado seguro que todos. Un cristiano triste es un triste cristiano. Y precisamente una de las características que San Pablo le recuerda a los filipenses que nos da la fe es la alegría, ¿no? Por tanto, no tenemos en ese sentido derecho, entenderme, a estar tristes. Y por eso se considera, en la Iglesia oriental, se considera como parte de la lista de los pecados capitales la tristeza. Así que bueno, ahora sí ya no hay más sorpresas. Hemos terminado ya con el 7+1. Esta era la propinita de hoy. Este octavo pecado capital, la tristeza, la melancolía, ¿no? Que ahora en tiempo de pandemia es muy propio, ¿no? La fatiga pandémica y todas estas cosas, esta melancolía, a ver cuándo me devuelven mi vida. No, perdona, a mí nadie me ha quitado la vida. Nos han limitado muchas cosas, pero la vida la seguimos viviendo, ¿no? Pues bueno, que espero que os haya ayudado y nos haya servido a todos este recorrido de los 7 pecados capitales. Y bueno, vamos a retomar, ahora seguiremos con el Evangelio de cada día y retomaremos y ya estamos en puertas de la Semana Santa. Así que bueno, será nuestra segunda Semana Santa viéndonos todos los días. Yo voy a hacer todo lo posible para que todas las actividades... El año pasado fue muy fácil porque estaba todo el mundo encerrado, pero ahora vamos a ver con las parroquias en marcha cómo lo hacemos. Pero bueno, si algún día no hay vídeo, perdonárnoslo por adelantado, pero vamos a hacer todo lo posible para que durante toda esta Semana Santa podamos lunes, martes, miércoles, de domingo a domingo, poder celebrar esta Semana Santa de especial, bueno, de Vaya Usted con Dios, segunda temporada, a lo tonto llevamos ya un año con todos estos vídeos y es por segundo año consecutivo que nos acercamos a una Semana Santa viéndonos a través de esta pantalla. Así que nada, finalizamos el recorrido por los pecados capitales, retomamos nuestro día a día. Hasta mañana. Buen provecho para los que estáis desayunando. Me debe una cantidad de cafés. Vaya usted con Dios.